Episodio número 2 de este podcast, de esta sección, unos minutos de psicología. Este video está siendo grabado, o este podcast está siendo grabado, lunes 18. Bien, pues vamos a tratar de que salga los días viernes, para que así las personas que escuchen, las personas que puedan ver este podcast, se familiaricen con esos días para que puedan tener un poco de su tiempo, ¿no? Ya saliendo del trabajo, saliendo del gimnasio, saliendo no sé, de alguna de sus actividades, ellos puedan, o todos puedan escuchar y ver este podcast. Entonces el día de hoy, ya hemos hecho nuestras presentaciones y todo, vamos a hablar un poco sobre el estrés, ¿no? Estamos hablando de temas súper relacionados a lo que es la psicología, ¿no? Temas súper populares, súper tocados, para enfatizar y recordar también a las personas de lo que les puede ocurrir. César, ¿qué me puedes decir al respecto del estrés? Bien, este es un temita súper sonado, ¿no? Es uno tal vez de los más comunes y de los cuales más se asocia el psicólogo, creo yo, ¿no? A la misma profesión. El hecho de hablar de estrés, pues resulta ser bastante interesante, pero pocas veces comprendido. Ese es el detalle, en realidad. Muchos creen que estrés solamente es un episodio incómodo, ¿no? Que sucede y listo, y que ya impacta sobre la mente y ahí queda todo. Y cuando no es así, el estrés prácticamente es una hormona que está en el cuerpo, que se segrega, ¿no? Ante un episodio de peligro, ante un episodio de alerta, y hay que tener mucho cuidado, porque el estrés prácticamente es el elemento que va a generar mucho las psicomatizaciones, que es algo bastante usual. Por ejemplo, el hecho de que un niño, ¿no? Te diga, oye, no quiero ir al colegio porque me duele el estómago, me duele la panza, ¿no? Pero después cuando la mamá le revisa, va al médico, ¿no? Pues está todo genial, está todo ok, está funcionando correctamente. Y le dicen, es psicológico. Entonces, cuando esa frase es psicológico, muchas veces se piensa que es algo creado, es algo de la nada, que no existe. Cuando la psicología es algo concreta, en realidad. Tiene un impacto en el cuerpo. Y entendamos tal vez que el estrés es un término de la ingeniería, en realidad. Es un término de la Interesante, ingeniería. interesante. ¿Cómo es eso? O sea, el estrés es un episodio de tensión que prácticamente se da dentro de los elementos, en este caso la parte de ingeniería. Solamente que al agregarle la palabra tensión, pues es los famosos psicólogos, ¿no? Selye, que es uno de los que más habla, ¿no? Del estrés, pues dijo, a ver, lo tomamos en cuenta. Entonces lo llevó al organismo, porque el organismo de alguna manera se tensa, entra en un estado Correcto. de colapso, entra en un estado de movimiento, ¿no? Irritación, incomodidad, vibraciones, como lo enfocan otras personas, ¿no? Alteradas. Y eso hace que la persona pues se desequilibre en cierto momento. Y el estrés prácticamente tiene diferentes variantes. Hay muchas variantes, generalmente se considera la negativa, ¿no? Como la más conocida, el estrés como algo malo, pero no sabemos que hay un estrés bueno, hay un estrés oxidativo, hay un estrés vicario. Entonces, hay diferentes. Escuché a un experto en metabolismo, no recuerdo el nombre sinceramente, pero te, te enfocaba que hay 16 tipos de estrés. Entonces, yo dije, man, ya, o sea, esto de acá sí me descuadra, porque yo conocí algunos y no las demás, ¿dónde? Pero es como que ya hay un estrés más detenido, ¿no? O sea, en la parte química, en la parte orgánica, en la parte mental. Y tal vez el punto en común de esta palabrita es un desorden, es una alteración del cuerpo, que Claro. puede ser para algo bueno como para algo malo. Pero inevitablemente todo paciente que llega a consultorio está estresado. Es más, nosotros en estos momentos estamos estresados, pero no en un plano negativo, sino porque estamos utilizando energía. Y esta energía también está involucrada en el estrés, pero no como algo malo, sino como algo positivo. Es más, cuando los chicos están en clases, ¿no? A Claro. los que suelen tomar nota, el hecho de escribir es un momento de estrés, pero no es algo malo. Solamente es la utilización de la energía, ¿no? Para generar eh, una determinada acción, ¿no? En este caso, la escritura. Pero hay que entender un poquito este término más allá. Y no solo se calma con la respiración como muchos creen.
Que ya estás estresado, respira, respira, respira. Y hay un montón de respiraciones, ¿no? Las respiraciones en los 3 tiempos, hay respiraciones en 4 tiempos, hay respiraciones profundas, hay respiraciones abdominales incluso, ¿no? Hay un tipo de respiración abdominal, el mindfulness que involucra también la respiración, la meditación, y creemos que ahí está todo, cuando en realidad no solamente es cuestión de respirar, no es solamente ordenar tu pensamiento. El estrés tiene un impacto en todo el organismo, en todo, en el sistema inmunológico, en el sistema endocrino, neurológico, en todo en realidad, en el ciclo del sueño. Hasta lo más curioso es de que el exceso de estrés engorda. Eso es ¿Cómo lo es eso? interesante. El exceso de, y ya se ha comprobado, el exceso de estrés engorda y genera lo que es una como tipo protuberancia a nivel del abdomen. Entonces uno podría decir, oye, pero este está flaco, no, esta está flaca. Pero después ves que en la barriguita, en la parte de abajo, ¿no? Que es lo que generalmente queda como un saco cuando una mujer está embarazada, ¿no? Como un pequeño saquito. Es ahí donde se almacena el estrés. Entonces, en realidad, una persona delgada puede estar súper estresada y un elemento que denota el estrés es esa barriguita que queda ahí. Que eso luego puede ser dañino, porque almacena diversos elementos que luego hacen daño y pocos conocen ese detalle. ¿No? Esta acumulación de estrés que viene durante mucho tiempo, ¿no? Y ese tiempo que de alguna manera se necesita, ¿cómo podríamos decirlo? Necesita salir, ¿no? Justamente, por ejemplo, yo ahorita que estoy con el tema de la garganta, que no puedo hablar bien, y estoy tomando bastante agua, me estresa porque siento que no me deja avanzar, ¿no? Sobre todo que yo también manejo pacientes y todo ello, es ser más productivo en las cosas, ¿no? Ser más eficiente en lo que puedo hacer, sobre todo en el habla, ¿no? Entonces, ver la manera de cómo puedo hacerlo para que mi garganta no se vea tan afectada durante ese tiempo de recuperación, ¿no? En ese tiempo de enfermedad que, bueno, me estoy recuperando. Y las personas también pueden darse cuenta de ello, ¿no? De cómo han venido estresándose de repente durante mucho tiempo. En el tema de familia, en el tema de pareja, en el tema personal, de sus proyectos, de sus negocios de repente. Entonces, las personas deben tomar conciencia en ese sentido, o sea, que sean partícipes de lo que está pasando con su quehacer diario, para que vean de qué manera ese umbral de tolerancia pueda superarse. Cuando se supera, ahí es donde uno se da cuenta de, ah, caramba, ¿no? O sea, no me está yendo bien. Entonces, se podría hablar en esta parte de enfermedades psicosomáticas, ¿no? Cuando se eleva ese estrés, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? De repente ocurre un dolor de cabeza, una cefalea, se contracturan los músculos, no sé, dolores de barriga, dolores del mismo cuerpo, ¿no? Hasta que posiblemente ocurra o algunas otras enfermedades, ¿no? Que se podría revisar, se podría estudiar referente a ello, si es que hay investigaciones para que puedan respaldar esto, pero uno se da cuenta de que el estrés pasa factura, ¿no? O sea, reconocer qué estrés nos está favoreciendo para realizar las cosas y qué estrés en algún momento nos puede dañar, por así decirlo, ¿no? Para que las personas lo puedan entender, ¿no? Daña, ¿no? Y entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En nuestro entorno, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y nuestra conducta, ¿no? De cómo puede ir influyendo en todo ello, ¿no? Y el día a día, y el día a día, y el día a día. Entendiendo a las personas de cómo viven, ¿no? Hay personas o hay familias que tienen bastantes responsabilidades, 2 o 3 niños, tener que trabajar para poder brindar lo mejor, pero de lo que tienen, cómo hacen para manejar ese estrés. ¿Qué es lo que se puede recomendar? Que, bueno, más adelante le podemos dar algunas recomendaciones, pero es darse cuenta de qué es lo que tiene en este momento y cuáles son sus prioridades en la vida, ¿no? Desde su trabajo, su ocio, su vida social, tema de pareja. A veces creemos que tenemos que estar cumpliendo con todo y a veces dejamos las cosas.
Que a veces está bien, pues, ¿no? Porque a veces tenemos esta ultra productividad de hacer todo bien y descuidamos muchas cosas y nos sentimos culpable con ello. Y al sentirnos culpable con ello, caramba, ¿no? Nos comienza a generar más estrés con una cosa, con otra cosa. Y de repente los demás nos hacen creer eso. Entonces hay que tener en cuenta para darnos cuenta y hacer un chequeo, una autorreflexión, una autoevaluación de lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Entonces es importante que las personas, aunque sea unos 10 minutos, 15 minutos, se pongan a reflexionar de lo que están haciendo, ¿no? Y cómo es que poco a poco pueden cambiar. Algunos solamente se toman la molestia de sí, debería hacer más deporte, debería comer mejor, pero se queda ahí, no va a la acción, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Cuando no van a la acción, ¿no? Entonces, ya como que sí quieren hacerlo, pero cuando no lo hacen es donde el problema nuevamente viene y a veces con más fuerza. Interesante. La verdad es que sí, mira, Dani, algo que se ha descuidado un montón y justamente calza muy bien con todo lo que dices, es la parte de la gestión del estrés en realidad. O sea, algunas personas, o bueno, a veces con colegas tengo a debatir un poquito cuando me dicen manejo de emociones o manejo del estrés. A mi consideración no existe eso del manejo del estrés, no existe el manejo de emociones, existe Sí, claro. la gestión del estrés, la gestión de las emociones, es decir, qué estoy haciendo, ¿no? Ujú. Para cuando llegue el momento, porque es que hay que ser muy claros, o sea, siempre vamos a estar en un momento de estrés, o sea, el decir que nunca me va a dar, eso es algo utópico, o sea, en algún momento nos vamos a estresar, en algún momento nos vamos a incomodar, sea por tema del trabajo, sea por el fallecimiento de una persona, como lo hablamos la semana pasada, ¿no? El El duelo, duelo, claro. eh, sea porque tal vez estaba cocinando y estaba editando clase y se me olvidó que estaba cocinando y ahí se me fue todo. Entonces, en algún momento nos vamos a estresar, pero es también el hecho de cómo preparamos la mente, el cuerpo, ¿no? Para cuando llegue ese momento. No es solamente decir, ah, ya estoy estresado, muy bien, voy a respirar, voy a saltar, voy a hacer un poquito de distensión. No necesariamente es eso. A veces la persona en un momento de tensión o estrés ya en un plano negativo se olvida de las cosas, se bloquea. Y eso es algo que sucede porque lo que pasa muchas veces cuando alguien está muy estresado es que esta hormonita que se relaciona mucho con el estrés, que es el cortisol, bloquea en realidad el área prefrontal anterior, que es la parte donde está un poquito la frente, ¿no? Y entendamos que esta zona está relacionada mucho con lo que es la toma de decisiones, la motivación, la voluntad, la parte racional. Entonces, si es que no está funcionando correctamente por un bloqueo, entonces es normal que nos nublemos en cierto momento y se despierte nuestro lado más instintivo también, ¿no? Así que nos vamos a una teoría, se despierte mucho el lado instintivo. Y, pero ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago ante eso? ¿Qué hago ante un episodio de estrés? Hay que prepararse en realidad, porque para mí todo es una preparación, Claro, todo es prevención y lo que mucho se deja de lado es prevención. Generalmente actuamos cuando ya las papas quemaron, claro, cuando están los ¿no? síntomas, ¿no? ¿Perdón? Cuando están los síntomas. Claro, cuando los síntomas están fuertes y ahí pues uno acude pues corriendo, ¿no? Y dice, doctor, especialista, coach, ¿no? Consejero, necesito esto, esto, esto. Pero a veces el consejero dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hacerlo de acá, por acá. No, pero eso no me sirve, no me sirve. La persona se cruza horrible. Pero es por un tema de prevención también. Y eso es lo que mucho se descuida, la cultura preventiva. En la parte de la psicología también, la prevención mucho se está descuidando. Generalmente actuamos cuando ya sucedió, cuando ya está, cuando los síntomas están efervescentes, no están muy fuertes, y ahí se complica mucho más. ¿Que hay técnicas para eso? Sí, obviamente hay técnicas, ¿no? Técnicas para la parte cognitiva, técnicas corporales. Hay un montón de técnicas que poco a poco y a través de la parte empírica se van comprobando, ¿no? En los casos y todo ello. Pero siempre hay que ir cuidando mucho el tema del estrés. Por ejemplo, en uno de mis pacientes que generalmente tenía ataques de ansiedad, de pánico, ¿no? Y todo ello, pues estaba en un momento tenso y me fue muy gracioso porque yo le hice como una prueba a esta paciente. ¿Y qué pasó?
me escribió un día, ¿no? Por recomendación. Y me dijo, necesito que me atienda hoy día. Y yo dije, hoy día, ya eran las 6 de la tarde, bueno, ya para la noche. Y dije, bueno, está complicado porque todavía tenía que terminar algunas cosas. Y le dije, ¿sabes qué? Hoy no te puedo atender. Si gustas, la siguiente semana, porque era viernes. Entonces le digo, si gustas, la siguiente semana normal podemos agendar. Me dice, no, ahorita, así sean 9 o 10 de la noche, por favor, atiéndeme. Y yo le dije, ¿por algo en particular? Porque dije, si es un tema de depresión, hay que considerarlo, ¿no? Claro, claro, Hay sí, que sí, sí, es considerarlo. emergencia, sí, claro. Pero me dijo, no, es que me siento incómoda, estoy ansiosa. Ah, ya, ok, le dije. ¿Ya antes te has sentido así? Sí. ¿Y lo has podido manejar? A veces sí, me ha bajado haciendo algunas actividades. Ya, mira, ahorita te soy sincero, no puedo atenderte, le dije así. No puedo atenderte, te atiendo todavía el jueves. O sea, Casi una prácticamente la semana. otra semana, a una semana. Le dije, ¿te parece? Me dijo, ya está bien, entonces lo espero hasta el jueves. Y yo dije, "Mm", entonces como que ahí se me quedó pues el Claro, detalle, ¿no? Porque a veces la persona sí tiene muchos recursos con los cuales poder manejar una situación. Porque si era un tema muy urgente por un ataque de ansiedad, de pánico, pues me hubiera dicho no para el día de mañana, ¿no? Para el siguiente día. Pero si claro. se logró esperar 6 días, es como que, ¿Qué pasa acá? oye, ¿Qué pasa ¿qué acá? pasa, no? Y cuando llegó a consulta, porque sí llegó y puntualita a consulta, le dije, ¿y cómo has hecho en estos 6 días, para lidiar con todo? No, bueno, me he entretenido haciendo mis cosas, ¿no? Porque trabaja, ¿no? Y todo esto, y tenía cosas que hacer. Y yo, mira, entonces lo has podido manejar. Sí, pero igual necesito, claro, vamos a ir reforzando, ¿no? Ciertos detalles. Entonces, por ahí parte también. La persona de cierta manera tiene muchos recursos con los cuales combatir o manejar una situación. Y algo que yo incorporo también en las sesiones es la alimentación. O sea, ¿qué estás comiendo? ¿No? Porque hay alimentos que generan mayor cantidad de tensión, estrés negativo. Por ejemplo, hay un tipo de estrés muy descuidado que es el famoso oxidativo, que es Oxidativo. algo que ya está cada vez entrando con mayor fuerza. Y por ponerte algunos ejemplos, ¿qué genera el estrés oxidativo? Pues como dice la palabra, oxida, ¿no? O sea, es como que tu cuerpo es una manzana, ¿no? Y cuando partes la manzana en dos y lo dejas 10, 15, 20 minutos, ¿qué es lo que sucede con la manzana? Comienza a cambiar su color, ¿verdad? En el caso de la persona sucede cuando come o se alimenta de cosas que no debe, entonces el organismo como que se comienza a oxidar, comienza a funcionar de una manera distinta y si nos vamos más específico, pierde electrones. Ajá. ¿Ya? Si que nos vamos a la partícula, al átomo, pierde electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Obviamente la persona se altera y comienza a ponerse más rabioso, más tenso, de un momento a otro explota y mucho de eso es por la alimentación. Ojo, comer cosas ya casi pasadas, o cuando vas a almorzar, ¿no? A cenar, y hueles el pollito, la gallina, y el olor está medio raro, pues dices, no, todavía sirve. Pues, habría que pensarlo 2 veces, ¿no? Sí, O sí. las personas que cocinan para la semana. Yo conozco a un par de personas que el lunes hacen la comida para el martes, miércoles y jueves, pero lo tienen guardado. Entonces solamente cuando llega el día lo sacas, lo calientas y lo comes. Literalmente eso es un daño increíble para la persona, te soy sincero. Eso es un daño en que por más refrigerado que esté, pierde esa consistencia que debería siempre mantener. Claro. Entonces, prácticamente ahí, Dani, y para todos, qué importante es la alimentación y ese es el componente que más se descuida muchas veces. Se trabaja la mente, genial, Ajá. se trabaja un poco el ejercicio, estupendo, pero tu alimentación, ¿cómo va? ¿Cómo va tu alimentación? ¿Eres mucho de gaseosas? ¿Eres mucho de energizantes? ¿No? Que el energizante en realidad es un daño horrible al cuerpo y muchas personas pues lo toman como si nada y uno de mis pacientes también me acuerdo que no mejoraba en sus consultas y a mí ya me estaba doliendo la cabeza porque decía, ¿por qué no mejora, no? Claro. Que se me está haciendo raro. Entonces, ¿por qué? Porque le duraba 1, 2, 3 días la sesión, pero luego caía. Y yo le dije, porque también pasaba con un psiquiatra, y yo le pregunté, oye, ¿verdad? ¿Cómo vas con tus medicamentos? Le dije así.
Bueno, ahí voy bien, los estoy tomando, no me han reducido todavía la dosis. Y yo digo, ¿cuánto tiempo vas? Ya voy 2 meses. ¿Y en 2 meses no te han reducido la dosis? No, porque sigo con los síntomas todavía que me molestan de ansiedad y depresión que tenía ese cuadro según el, aquí el psiquiatra. Y yo dije, solo por curiosidad le dije así, ¿no? Porque había algo que no me cuadraba. Le digo, oye, ¿lo tomas con bastante agua, tus pastillas? No, uso y usaba un energizante, esos que tienen taurina. Y yo dije, o sea, ¿te tomas tus ansiolíticos con un energizante? Sí, me dijo. Ahora ya entiendo por qué no mejoras para nada. Le digo, mentalmente te das cuenta de las cosas, sabes qué hacer, las estás haciendo, pero tu organismo lo estás alterando y entonces allí hay una incoherencia. Entonces, no hay una correlación directa, mejor dicho, no hay una coherencia, directa en lo que deberías estar haciendo. Generalmente estás siendo muy inconsecuente y eso es algo que hay que cuidar en demasía, porque no puedes así nomás tomar un medicamento con cualquier energizante. Es más, no deberías tomarlo con un energizante, debería tomarse con agua, en realidad. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, mira cómo la persona muchas veces por un desconocimiento, una desinformación, prácticamente sigue en el mismo panorama, sigue en la misma situación. Y no es porque no pueda, sino sabe qué es lo que tiene que hacer, pero está descuidando otros elementos, y en este caso el orgánico. Y para mí y para muchos colegas, la parte orgánica es muy importante dentro de un proceso de intervención también psicológica, porque al final la mente maneja mucho del cuerpo, así como el cuerpo maneja mucho de la mente. Entonces, si solo trabajamos un lado o nos enfocamos en un aspecto, el otro se queda completamente descuidado y la balanza no se vuelve algo estable, ¿no? Para la Claro, persona no se equilibra de cierta manera. claro, claro. Es por eso que hablamos de el ser humano como biopsicosocial, pues, ¿no? La parte biológica, de cómo es su alimentación, cómo se ha desarrollado y todo ello. Y que también podríamos hablar de un trabajo multidisciplinario. Bueno, no solamente del psicólogo, psicoterapeuta, sino de las ramas de la medicina, ¿no? Para poder siempre hacerse su chequeo de cómo va, de cómo se encuentra, ¿no? La parte psicológica, en este caso nosotros, ¿no? De cómo está su comportamiento, su conducta, su pensamiento, sus emociones. Eh, la parte de su entorno, que también es muy importante, de cómo se está desenvolviendo con los demás, cuáles son esos vínculos, cómo son esos vínculos, si son saludables o no son saludables. La persona tiene que darse cuenta de todo. Me estresa mucho mi garganta. La persona tiene que darse cuenta de lo que le está ocurriendo, ¿no? No descuidar. Claro está de que no es que te tienes que ser a rajatabla todo, ¿no? Porque no somos robots, no somos seres humanos y que en algunas ocasiones se nos va a salir de las manos porque es algo normal, natural, que no tengamos todo bajo control. Entonces, de alguna manera, cuando algo se salga de control, es darse cuenta, no, esto estoy fallando, ¿no? Si mi alimentación antes era buena, caramba, y de repente estoy consumiendo muchas grasas saturadas, no sé, estoy comiendo de sobra, etcétera, o estoy comiendo en exceso, ¿no? Darse cuenta de ello. Si psicológicamente no sé, no estoy de alguna manera yendo bien, darse cuenta de ello, ¿no? A ver, ¿cómo voy en el tema de mis emociones? De repente que me estoy alterando mucho, de mi comportamiento, ¿no? De mis pensamientos automáticos, de cómo se va dando, ¿no? De todo. Hay que dar una evaluación de todo de lo que ocurre. Porque si solamente dejamos pasar las cosas, nos damos cuenta que cuando pasen los años, ahí es donde caramba, ¿no? Pucha, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no hizo lo otro? ¿No? Se trata de disfrutar, pero hacer un disfrute adecuado, ¿no? De lo que debe ser, de lo que podría ser para cada persona, ¿no? Uno sabe qué es lo que le hace bien y también sabe lo que no le hace bien. Entonces, la autoevaluación, la reflexión que se pueda tener en cuanto a ello es importante, ¿no?
No, de repente no solo todos los días, pero sí semanalmente, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo me fue en esta semana a nivel de relación con los demás? ¿Cómo me fue esta semana a nivel psicológico? ¿Cómo me fue esta semana a nivel biológico, por ejemplo, ¿no? De mi alimentación y todo ello. Entonces darse cuenta de ello para ver cómo va, ¿no? Darse una puntuación, de repente del 1 al 10, ¿no? De cómo voy. Ah, voy en un 5, puedo mejorar, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer, etcétera? Entonces ahí la gente está avanzando, las personas avanzan. Y se dan cuenta de, ah, sí, ¿no? Me he dado un cambio, ¿no? Es como cuando uno va al gimnasio, pues, ¿no? Y quiere mejorar en su salud, ¿no? Al principio no va a notar cambios, pero uno se da cuenta que, ah, caramba, está cambiando, ¿no? De repente tiene mayor resistencia, los músculos van creciendo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso se ve pues en 6 meses, un año. Uno se da cuenta de ello, a pesar de que aparentemente para los demás no hay ningún cambio, pero la persona se da cuenta de ello. Interesante todo este tema del estrés, hay que podríamos hablar un montón. Bueno, para ir terminando este episodio número 2 de unos minutos de psicología en el podcast, vamos a dar unas recomendaciones para el estrés. Comenzamos, César. Bien, unas cosas muy puntuales y generales que todos podemos hacer ya a nivel de prevención. Uno es el tema de ejercicio. Perfecto. Básico. Al menos se recomienda unos 20 minutos de ejercicio físico al día, al menos 5 veces a la semana. Aunque sea caminar. Sí, aunque sea trotar, caminar, dar unas vueltas, pero hacer que el cuerpo se mueva. Eso es muy importante. El hecho de beber agua. En realidad, hay fórmulas para la persona, en realidad. No necesariamente uno tiene que tomar la cantidad de litros que te dice Google, ¿no? No, todo va en correlación a el peso de la persona y hay fórmulas para eso. No todos pueden tomar la misma cantidad de agua porque cada cuerpo es diferente. Eso hay que tener mucho en cuenta, pero podemos tomar agua obviamente hervida, y algo que ayuda mucho para mejorar y prevenir el estrés, como había mencionado, la alimentación, son los antioxidantes. Alimentos ricos en antioxidantes, pueden googlear, pueden buscar, ¿no? Para ver cuál más le gusta, porque a veces se puede recomendar pero si no te gusta, aún hay otros. Eso sí. Entonces, estos alimentos ricos en antioxidantes te pueden ayudar un montón. Evitar mucho estar en la calle por el mismo sonido de los autos. Aunque uno no lo crea, el mismo sonido de auto, esta contaminación acústica, es lo que malogra. También el organismo te lo acelera, te pone alerta. Los claxons, ¿no? Que son increíbles, al menos en la ciudad es increíble el nivel de claxon, ¿no? Y contaminación sonora, pero hay que ver una forma de evitar ello. Entonces, cositas puntuales, por ejemplo, es como te había mencionado, el tema de la alimentación, antioxidantes, el ejercicio físico, al menos unos 20 minutos, practicar la respiración, evitar, lo que pocos se dan cuenta de esto, evitar antes de dormir, al menos unos 10 minutos, estar en el celular. Es más, muchas personas recomiendan apagar el celular cuando uno va a dormir, porque el mismo celular genera vibraciones. Esas vibraciones son las que alteran también la parte cerebral. Ojo, eso pocas personas conocen también, ¿no? Claro. Miren, es complicado, lo sé, ¿no? A quién no le resulta complicado lo último que una persona ahora quiere hacer, ¿no? Es que apaga la luz y está en el celular ahí, pero eso también tensiona, a nivel ocular lo tensiona. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y son cositas prácticas que nosotros podemos hacer como forma de prevención. Ya cuando este estrés se psicomatiza, o sea, se vuelve una enfermedad orgánica, entonces ahí ya involucra una intervención con un especialista. Eso jamás hay que dejar de lado. Siempre es bueno, como les digo a algunas personas que vienen a atención, ok, vienes a psicólogo, genial, pero no te olvides hacerte un descarte, por ejemplo, con el neurólogo también, para ver algo, con el endocrino, hacer tus exámenes de sangre, hacer tus exámenes en el hospital, de sangre, todo lo que tú desees. O sea, cuida tu cuerpo, ¿no? Cuida tu cuerpo, que es el que está segregando estos químicos. Entonces, no solamente es la mente, también es el cuerpo. Y algo muy puntual que ahí hay que tener en cuenta es de que tus pensamientos están en una relación directa con tu estado orgánico. Entonces, si algo no está bien, es porque también en cabeza hay algo que tal vez no está ok.
Entonces hay que trabajar mucho eso y ahí están los psicólogos, los especialistas, los consejeros, hasta el mismo padre, ¿no? De las iglesias también Sí, pueden claro, ayudar muchísimo. claro, claro. La tranquilidad que a muchas personas les da la iglesia y el solo hecho de recordar la iglesia a algunas personas les causa tranquilidad. Eso es un ancla. Claro. Esa es un ancla terapéutica, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta ello para estar ok y mantener pues una casa limpia, ordenada, barrida, desinfectada, ¿no? Y eso vas a ver cómo las cosas van cambiando. Como tú dijiste, tal vez no en el momento, pero sí poco a poco van a ir viendo resultados. Tal cual como lo dijiste, una persona va al gimnasio y no tiene un resultado inmediato. Se necesita mucho esfuerzo, constancia, disciplina. Entonces, para cuidarse uno mismo y del estrés, comenzar a gestionarlo correctamente, es necesario, ojo, eh, hacer acciones, hacerlas. No solamente tenerlas en cuenta, sino hacer, que eso es un punto básico. Tomar acción, eso es Exacto, importante, ¿no? tomar acción. Ajá. Y de repente para las personas que les gusta escribir, hacer pues una lista, ¿no? De aquellas cosas que son prioritarias para esas personas, ¿no? La cuestión es tomar en cuenta qué es lo que estamos haciendo en el día a día. Porque a veces como nos saturamos de cosas, no sabemos por dónde empezar. Entonces empieza por lo que puedes hacerlo en ese momento. Y vas haciendo un checklist. Y lo que no puedas hacer en ese momento lo puedes trasladar para el día de mañana. Y así ir completando todas tus actividades, ¿no? Tanto para adolescentes como para adultos. Entonces no es tan necesario de que de repente, no, porque soy adolescente no tengo muchas actividades, pero de repente sí, ¿no? Entonces hay que ver qué prioridades son en este momento, ¿no? También recalcando lo del especialista, que es muy importante, ¿no? En todo aspecto, hacer un trabajo multidisciplinario. Ir al nutricionista, ir al psicólogo, ir al médico, hacer sus chequeos generales, que es muy importante y que a veces no lo tomamos en cuenta. Antes yo no lo tomaba en cuenta, pero ahora sí, ¿no? De repente algo no está yendo bien, entonces ahora ya sé, ¿no? Con fundamento. Justamente antes de dormir, por ejemplo, practicar algún tipo de relajación. En este caso yo puedo recomendar la relajación de Jacobson. Es buenísima esa, lo he estado practicando con mis pacientes y me están dando resultados al momento de dormir. Sobre todo aquellos que no pueden dormir bien o conciliar el sueño. Practicando ellos en sesión se dan cuenta de que, sí, ¿no? De semana a semana ya he ido mejorando mi sueño, ya puedo descansar mucho mejor y todo ello, ¿no? Y agregarle algo más, lo de la visualización, ¿no? Colocarse en un lugar seguro, enfatizando todo lo que está ocurriendo en ese momento y poco a poco relajarse para irse a dormir. Entonces, tenemos algunas recomendaciones para que las personas lo tomen en cuenta y de repente si es que quieren algún tipo de, no sé, de algún tipo de entrevista, algún tipo de consulta, pues aquí nos pueden hacer. ¿Okay? Entonces, hemos culminado este segundo episodio. Semana a semana vamos a intentar hablar un poco de psicología. Y bueno, nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Un gusto, un gran abrazo a todos.